El millonario pensó que un niño sin hogar envenenaría a su hija discapacitada, pero lo que hizo sorprendió a todos. Eduardo Álvarez, un poderoso hombre de negocios, tenía todo bajo control: los mercados, las negociaciones, las vidas de otros. Todo, excepto una, la de su propia hija. El pasillo del hospital olía a limpieza, miedo y dinero, en ese orden. Las paredes blancas de la clínica en Zúrich, donde Eduardo tenía una planta entera reservada, eran infinitamente estériles. Absorbían no solo el polvo, sino también la esperanza. El médico salió de la habitación e hizo un leve gesto con la cabeza, sin cambios. Los mismos indicadores. Los mismos pronósticos. La niña, como una vela que se apaga, incapaz de reavivarse, ni siquiera con los vientos comprados por millones. No lo dijo en voz alta, pero Eduardo no necesitaba palabras, leía los rostros mejor que cualquier informe. Eso fue lo que alguna vez lo convirtió en el estratega de inversiones más influyente de Sudamérica. Conocía el valor de todo, menos de una cosa: su propia impotencia. Isadora tenía 7 años. Llevaba casi 2 sin hablar. Su sistema nervioso estaba dañado, su inmunidad destruida. Su cuerpo era como un castillo cuyas puertas ya no se abrían. Eduardo contrató a los mejores especialistas. Gastaba cientos de miles de euros cada mes. Viajó con ella a Boston, a Israel, a Japón. Probó con células madre, neuroestimuladores, cámaras hiperbáricas. Todo fue en vano. Ahora ella yacía, como siempre, en su habitación. Él se sentaba junto a la ventana mirando cómo los jardineros recortaban el seto. Todo bajo control, todo según el reglamento. Todo, menos ese reflejo en el espejo de enfrente, una mirada vacía y fría. Cuando Eduardo regresó a Sao Paulo, intentó otra vez organizarlo todo con base científica. Un nuevo consultor de Europa, un nuevo dietista, un nuevo aparato. Todo nuevo. Todo inútil. Una mañana, caminando por el sendero hacia la casa, vio algo extraño. Al borde del jardín, cerca del muro que daba a un terreno baldío, un niño hurgaba entre los arbustos. Estaba delgado, con una chaqueta usada, y junto a él había una mochila. Eduardo se detuvo. El niño no lo vio. Como un ladrón, sacó de la bolsa un recipiente con algo caliente. Se deslizó por una abertura en la cerca y desapareció tras el pabellón. La seguridad llegó minutos después, pero ya era tarde. Las cámaras no captaron nada. Solo más tarde, esa noche, Eduardo comprendió a dónde había ido el niño. ¿Quién le trajo esto?, preguntó a la enfermera al ver un plato con arroz y verduras junto a la cama. Pensé que había sido usted, respondió. De pronto quiso comer. Nos sorprendió. Isadora se lo comió todo. Y 1 hora después, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. A la mañana siguiente, Eduardo se levantó más temprano de lo habitual y se escondió en el pabellón. No sabía qué buscaba, pero su intuición, esa que siempre había despreciado, ese día era más fuerte que la lógica. Y no falló. El niño volvió. Llevaba comida, esta vez una sopa espesa en un termo viejo. Caminaba con cuidado, como si no estuviera en una mansión, sino en un templo ajeno. Cuando Eduardo salió de detrás de una columna, el niño se sobresaltó y trató de huir. El hombre lo tomó del hombro. ¿Quién eres?, preguntó con firmeza. Soy Lucas. Perdón, no soy un ladrón. Es solo que, ella lloraba. La vi. Y mi abuela dijo que debía darle de comer. Tu abuela es Estela. Ella sabe de esto. Ella cura a la gente, dijo el niño. Eduardo soltó su brazo. Ese nombre le sonaba. Estela, la anciana que vivía más abajo en la ladera, donde aún quedaban algunas casas humildes. Había rumores sobre ella, hierbas, infusiones, oraciones. Siempre la consideró parte del folclore, una reliquia viva del pasado. No puedes volver aquí, dijo con severidad. Es propiedad privada. Pero luego miró el termo. ¿Qué hay ahí? Sopa de pollo con raíz de maranta y hoja de huaca. Mi abuela dice que es para dar fuerza,
no al cuerpo, sino al corazón. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Isadora comió todo otra vez y se durmió sin crisis. Él se sentó a su lado, le tomó la mano y pensó, no puede ser. No puede ser que la salvación empiece donde termina la ciencia. Al día siguiente, bajó. Fue a ese lugar donde la tierra huele a humedad y la gente vive según la luna y la lluvia. A la casa de la mujer que siempre había creído insignificante. Solo que ahora sabía que ella tenía algo que a él le faltaba. Cuando se abrió la puerta y apareció una figura encorvada y canosa como un bastón, Eduardo por primera vez en su vida no supo qué decir. «Usted quiere curar un cuerpo», dijo ella sin esperar sus palabras. «Yo intento sanar a una niña». Él no entendió que se estremeció en su pecho, pero comprendió que acababa de entrar en un jardín donde todo era real. Pero luego recordó, las estadísticas no explicaban nada, y la niña, después de comer, pidió por primera vez, no con palabras, sino con un gesto, que se lo repitieran. Llevó a Lucas a casa. Por primera vez en mucho tiempo, Isadora no se apartó, incluso se levantó un poco entre las almohadas. Lucas le ofreció un plato, colocando cuidadosamente el contenido: frijoles guisados con calabaza, raíz de jengibre rallada y un poco de plátano cocido. La niña tomó la cuchara. Eduardo no podía creer lo que veía. «¿Le gusta?», susurró Lucas. «La abuela dice que en su cuerpo hay oscuridad como en una cueva, y la comida debe ser el fuego». «¿Qué sabes tú de eso?», le preguntó Eduardo con brusquedad, sin poder contenerse. «Tú eres un niño y ella una doctora». «No es doctora», respondió tranquilo el niño. «Ella solo ha visto morir a muchos y también a quienes sobrevivieron. Sabe escuchar». El hombre guardó silencio. Era insoportable sentir cómo se derrumbaban los muros de seguridad tras los que se había escondido toda su vida. Después de la cena, Lucas se fue prometiendo volver al día siguiente. Eduardo se quedó en la habitación de su hija y, por primera vez en mucho tiempo, le leyó un cuento. No sabía si ella lo escuchaba, pero sus labios se movieron. Por la mañana, Patricia llamó desde Ginebra. «Escuché que volvieron a Brasil. ¿Qué pasa con la nueva terapia?». «Nadie me responde. Veo los informes, pero no hay avances». «¿Qué avances?», dijo él evasivamente. «¿Has contratado a alguien nuevo?». Ella insistió. Se quedó callado. ¿Qué podía decir? Que su hija revivía después de una sopa preparada por una mujer sin educación médica, sin bata blanca ni licencia. «Lo controlo todo, Patricia, no te preocupes». Ella no le creyó, lo sabía por su tono, pero no discutió. 2 días después, Lucas volvió con una pequeña planta en maceta. Era peperita, una menta especial. «La abuela dice que si la pones cerca, los sueños serán más suaves». «¿Sueños?», se burló Eduardo. «Y ustedes hace tiempo que duermen sin pesadillas». El hombre no respondió porque no había dormido realmente en más de un año. Esa noche él mismo fue a la casa de Estela. El camino era corto, pero parecía infinito. Un sendero polvoriento, el canto de pájaros, olores a tierra húmeda y, finalmente, la casa de madera bajo la sombra de una acacia. Desde la ventana llegaba una voz cantando una vieja nana popular. Golpeó la puerta. «Te estaba esperando», dijo Estela. «Pasa». La casa estaba limpia, simple, con aroma a hierbas secas. No había aparatos médicos, solo libros, ramos de hojas colgados, frascos, cuencos y un silencio que invitaba a respirar profundo. «No creo en milagros», comenzó él. «Pero tú crees en cifras», asintió Estela, «y el niño no tiene cifras, tiene un alma que quiere ser vista, que no quiere ser curada, sino amada». Esas palabras le golpearon, simples y precisas. No podía rechazarlas porque en el fondo sabía que ella tenía razón. «¿Qué hacer?», preguntó. «Empieza por lo simple. Escucha, come con ella, no leas informes, léele, no controles, acompáñala. No doy garantías, pero creo en el amor, y es más fuerte que las fórmulas». Él guardó silencio y luego preguntó: «¿Por qué ayudas?». Estela sonrió.
Porque alguien me ayudó alguna vez. Porque si salvas al menos un alma, no habrás vivido en vano. Esa noche regresó a casa diferente. No sabía lo que hacía ni a dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que no caminaba solo. Eduardo no podía precisar cuando algo comenzó a cambiar en él. No fue una revelación repentina, sino un susurro inquietante que con el tiempo se hizo más fuerte. Aún vestía trajes caros, seguía recibiendo informes de clínicas londinenses y parecía el hombre de poder que siempre fue, pero cada noche se sentaba junto a Isadora y le daba cucharadas de la espesa sopa de Estela, y cada vez algo en ella revivía. Una vez la niña extendió la mano y puso la palma sobre la suya. Él se quedó quieto, no fue un contacto, fue perdón. Lucas venía todos los días, a veces con comida, a veces solo así. Traía tarjetas dibujadas con flores y animales, tocaba la armónica y contaba cómo nacieron los cachorros en su patio. Isadora escuchaba sin responder con palabras, pero en su mirada aparecía una profundidad nueva. ¿Alguna vez tuviste miedo de morir?, preguntó Lucas a Eduardo. El niño encogió los hombros. Tengo miedo de perder a la abuela. Morir no da tanto miedo, da más miedo no ser necesario para nadie. La respuesta le atravesó como una aguja. Comenzó a visitar más a Estela. Al principio se sentaba en el borde del banco, callado, observando, luego empezó a hacer preguntas y a ayudar. Por primera vez, limpiaba la raíz de maranta, lavaba la manzanilla, secaba la melisa al sol. Acostumbrado a negociaciones en rascacielos, ahora se arrodillaba en el jardín, alisando la tierra. No estás salvando a tu hija, le dijo Estela un día mientras lo observaba, estás aprendiendo a estar con ella, y en eso está toda la salvación. Él asintió sin palabras. Empezó a venir sin motivo, solo para sentarse con ella en la terraza, tomar té de hojas de guayaba y escuchar el silencio en el que finalmente el corazón empezaba a oír. Un día vio en un rincón del jardín un arbusto seco. ¿Qué le pasa? Ha estado mucho tiempo a la sombra, respondió Estela. Sin sol todo muere, incluso los que viven. Miró a Isadora y entendió que ella también había estado mucho tiempo a la sombra, en la suya, a la sombra de su control, de su dinero, de sus decisiones. Ese mismo día ordenó abrir la parte trasera del jardín. Antes allí había un helipuerto. Claro, aquí tienes la traducción al español sin pérdidas de sentido y sin los números. Ahora ordenó quitar el concreto, preparar la tierra y plantar vegetación. Quería que su hija pudiera respirar lo verdadero. Es una tontería, dijo Patricia cuando lo escuchó. Estás construyendo una aldea en tu casa, es ridículo y peligroso. Si ella muere, la prensa te aplastará, y si sobrevive. ¿Por una vieja y una sopa?, preguntó él. Despierta, Eduardo, lo perderás todo, reputación, contratos. Te quitaré a tu hija, aunque nunca fue tuya, dijo con calma. Ella no es un proyecto, es una persona. Patricia demandó, involucró periodistas, comenzaron las llamadas, artículos y filtraciones, un millonario confiando la salud de su hija a una curandera de la favela. Nuevo escándalo en la familia Álvarez. Sus socios se distanciaron, uno de los fondos que dirigía suspendió actividades. Él estaba en el jardín junto a Isadora pensando, todo se derrumba, todo lo que construí. En ese momento la niña hizo un movimiento, giró levemente la cabeza, miró directamente a sus ojos, larga y consciente, luego se levantó un poco y tocó suavemente una hoja del arbusto cercano. Fue su primer gesto autónomo desde que comenzó la enfermedad. No gritó, solo lloró en silencio, contenido, pero por dentro era como si se rompiera una presa. Después le preguntó a Estela. ¿Es el comienzo de la recuperación, el inicio del regreso? Ella ya está aquí contigo, y lo demás no nos toca decidir a nosotros. Pasaba más tiempo en el jardín, dejó los asuntos, apagó el teléfono, le leía cuentos a su hija, plantaba menta, enseñaba a Lucas a preparar mezclas de hojas secas en las proporciones correctas. Hombre de racionalidad, ahora respetaba lo inexplicable. Estela dijo una vez: todo lo que haces debe crecer,
es decir, vivir. En ti había mucha muerte, y ahora renaces con ella. No discutió, sabía que todo lo que antes consideraba importante ahora era solo fondo, y en el centro estaba la niña pequeña sentada en la manta, intentando dar un paso por primera vez en mucho tiempo. Llegaron los días verdaderamente cálidos a la casa de Eduardo. El jardín, antes estricto y ordenado, ahora florecía con un desorden colorido. Menta crecía junto a los senderos, la melisa invadía los canteros, los arbustos de guayaba se estiraban hacia el sol. Todo esto molestaba a Patricia. ¿Te importa un comino la seguridad?, gritó ella el día que fue a visitar a su hija. ¿Dónde está la esterilidad, la higiene? Ella está sentada en el suelo, junto a las abejas, con un niño al que ni siquiera verificaste. Ella dio un paso por primera vez en 2 años, respondió Eduardo en voz baja. ¿Quieres perderla para siempre? Entonces pierde sola. Yo presentaré documentos, el tribunal decidirá en quién confiar. Y realmente ella presentó la demanda. El proceso comenzó y avanzó rápido. Patricia tenía contactos, los periódicos adecuados, abogados, titulares rimbombantes. Padre excéntrico millonario rechaza medicina, chamanismo en lugar de clínica. La opinión pública estaba dividida, pero la mayoría simpatizaba con la madre normal. Las audiencias judiciales fueron una formalidad. Los psicólogos contratados por Patricia calificaron el comportamiento de Eduardo como inestable. Sus intentos de explicar que Isadora comía, sonreía y caminaba no tenían peso ni pruebas médicas. En una audiencia, el juez preguntó directamente: «Señor Álvarez, ¿realmente cree que la sopa, las hierbas y las canciones junto al fuego son un sustituto del tratamiento?» «No», respondió. «Creo que es un sustituto de la soledad, y la soledad mata más rápido que la enfermedad». Esto apareció en los periódicos, algunos se rieron, otros reflexionaron, pero la decisión parecía inevitable. Mientras tanto, Isadora comenzó a hablar, primero una palabra, luego 2. Hablaba suavemente, con esfuerzo, pero eran palabras comunes: papá, Lucas, aún, leche, luego, dormir, flor, mamá. Grabaron vídeos, pero el tribunal no los aceptó, argumentando que podían ser grabaciones antiguas. Patricia insistía en que era manipulación, que la niña estaba siendo medicada. Incluso llamó a un experto toxicólogo. Entonces Estela entró a la sala del tribunal. No quería, pero fue. «No soy médica», dijo. «No tengo diplomas, pero he tenido más funerales que cualquiera de ustedes y más milagros que en su práctica. No curo con el cuerpo, vivo cerca de él», dijo señalando a Eduardo, quien por primera vez hizo lo mismo. Hubo una pausa pesada. El juez suspiró, no era algo para el acta, pero sí para lo humano. La decisión se tomó 2 días después. No le retiraron la custodia a Eduardo, pero establecieron una estricta supervisión, trabajadores sociales, informes, exámenes médicos, prohibición temporal de métodos de tratamiento independientes. En términos legales, significaba, un paso más y perderás. Él estaba en el jardín mientras Isadora dormía en la hamaca, Lucas al lado ordenaba en una caja hierbas secas. ¿Arrepientes de todo esto?, preguntó el niño. No, respondió Eduardo. Lamento no haber entendido antes cuánto vale la fuerza cuando estás solo. La abuela dice, los adultos temen ser débiles porque entonces deben amar de verdad. Él asintió. Luego se levantó, lento, pesado, pero seguro. No he perdido, solo estoy comenzando, y empezaré por lo que puedo hacer, no solo por ella. Empezó a escribir por las noches, a redactar estatutos, a buscar personas. No podía ganar el juicio todavía, pero sí crear una alternativa para otros padres igualmente perdidos, para niños que ya habían sido descartados. Llamó a esto la Fundación Isadora. Su idea era simple: ayuda gratuita a familias cuyos hijos quedaron fuera del sistema médico, no como sustituto de los hospitales, sino como complemento, para que nadie quedara solo, para que alguien siempre viniera y se sentara a su lado. Es una utopía, decían sus antiguos socios. Es marketing,
preguntaban los periodistas. Soy yo, respondía él. La verdadera Ifadora salió al jardín sola, sin silla de ruedas, sin estar en brazos de la enfermera ni bajo la vigilancia del fisioterapeuta, simplemente salió con un vestido ligero y una trenza fina, apoyándose con una mano en la pared de la casa. No tenía prisa, se movía con cuidado, como si estuviera aprendiendo a ser. Eduardo se quedó paralizado en el porche, su corazón latía como si estuviera de nuevo en una sala de juicio o en una negociación con un inversor internacional, pero esta vez la apuesta era mucho mayor. Papá, dijo ella, claro y firme, y sonrió. Él no respondió, simplemente se arrodilló y abrió los brazos. Ella se acercó lentamente y lo abrazó. No fue un gesto, fue un juramento. La Fundación Ifadora comenzó a funcionar modestamente, una oficina, un coordinador, un médico y una herbolaria. Sí, Estela aceptó participar, de manera informal, no como especialista en fitoterapia, sino como alguien que podía sentarse al lado. No tenía título laboral, pero tenía un don y un corazón que lo sentían. Lucas empezó a venir todos los días después de la escuela, ayudaba a empaquetar hierbas, llevaba el registro de las solicitudes, diseñaba folletos. Llevaba un gafete que decía, asistente del coordinador, pero todos sabían que era el hijo que Eduardo había encontrado una vez tras la cerca, o más bien, el hijo que los medios de comunicación dijeron que lo había encontrado. Al principio se burlaron de la fundación, pero en medio año comenzaron a acudir cientos de personas, aquellos a quienes les decían no hay nada que hacer, quienes vivían entre la esperanza y el agotamiento. Venían por una palabra, por una sopa, por lo que tanto faltaba en la medicina oficial, alguien que simplemente estuviera ahí. Eduardo ya no vivía en la mansión, la vendió y dejó solo el jardín, donde ahora había un pabellón no de cristal y mármol, sino de madera con ventanas abiertas, donde los niños podían dormir en mantas, escuchar cuentos y comer la comida de Estela. Vivía modestamente, sin seguridad, sin chofer, sin trajes de alta costura. ¿Y tú sigues siendo hombre de negocios? Le preguntó un viejo socio, curioso. No, respondió, soy padre y aprendiz. Mi mejor maestro es una niña de 8 años que volvió a aprender a mirar a los ojos. Has perdido todo, dijo él. Yo lo he encontrado todo. Una vez llevó a Ifadora al jardín, donde Lucas había entrado alguna vez por un hueco en la cerca. Ahora crecía un enorme arbusto de mandarinas. La niña lo tocó, arrancó un fruto y se lo dio. Gracias, dijo él. Y vio que Estela estaba cerca. Te devolvió no solo el gusto por la vida, dijo ella, sino la habilidad para sentirla. Él asintió. Pensé que podía comprar todo, pero resulta que solo puedes regalarlo. Ella sonrió y luego dijo. Cuando muera, no me recuerdes como sanadora, solo planta árboles y escucha a tu hija. La fundación creció lentamente pero con certeza. La gente venía de otras ciudades, llegaban sin esperanza y se iban con ella, no porque Estela curara a alguien, sino porque de repente dejaban de estar solos. Ifadora volvió a caminar, a veces rápido, a veces tropezando. Todavía no hablaba mucho, pero sus ojos estaban llenos de vida. A veces tomaba la mano de Lucas y caminaban juntos por el jardín como hermano y hermana. A veces se sentaba sola en el porche y tejía coronas de hojas. Y Eduardo ya no era ni un héroe ni un millonario ni un genio de la estrategia, simplemente vivía, respiraba, escuchaba y ayudaba. Y cada vez que una nueva familia con un niño enfermo entraba en el jardín, él era el primero en salir a recibirlos. Bienvenidos, decía. Aquí no se cura, aquí se vive, aquí se está cerca. En el último día de la primavera, temprano en la mañana, vio a Ifadora acercarse a un pequeño arbusto en la esquina del jardín, el primero que él mismo había plantado. Ella se sentó junto a él y susurró. Crece, eres muy necesario. Y él entendió que todo lo que había que salvar ya estaba salvado.